Imagina que estás en prisión. No hablamos de una película ni de una serie, sino de la vida real. Has sido condenado y estás cumpliendo tu pena. Un día decides escapar. Corres, saltas un muro, consigues huir y vuelves a ser libre. En la mayoría de países del mundo, ese acto supondría un nuevo delito, más años de cárcel y un castigo aún mayor. Pero hay un país donde esto no funciona así. Un país donde escapar de la cárcel no es delito. Ese país es Alemania. Puede parecer una locura, una ley absurda o incluso un error legal, pero no lo es. En Alemania, escapar de prisión no está penado como delito adicional. Y no es porque el sistema sea blando ni porque el país sea permisivo con los criminales. De hecho, Alemania tiene uno de los sistemas judiciales más estrictos y estructurados de Europa. La razón es mucho más profunda, filosófica y humana de lo que imaginas. Para entenderlo, hay que retroceder varios siglos atrás. En Alemania existe una idea muy clara que ha marcado su sistema legal desde hace generaciones: el deseo de libertad es algo inherente al ser humano. Buscar la libertad no se considera un acto criminal en sí mismo. Es una reacción natural. Según esta visión, una persona puede haber cometido un delito, pero intentar escapar del encierro no la convierte en alguien más culpable. El derecho alemán parte de una premisa clave: el castigo es la privación de libertad impuesta por el Estado. Pero el impulso de huir no es un crimen añadido, sino una consecuencia humana del propio castigo. Por eso, escapar no se castiga como delito independiente. El sistema considera que la pena ya existe y que el preso simplemente está intentando evitarla. Eso no significa que escapar sea fácil, ni mucho menos que sea recomendable. Si un preso escapa y es capturado, simplemente vuelve a cumplir la condena original. No se le reduce la pena, pero tampoco se le añade más tiempo solo por haber huido. Sin embargo, aquí está el detalle importante: todo lo que haga durante la fuga sí puede ser delito. Si durante la huida rompe una puerta, daña propiedad pública, agrede a alguien, roba un coche o hiere a un funcionario, esos actos sí se castigan. No por escapar, sino por los delitos cometidos durante el intento. Es decir, la libertad no es castigada, pero la violencia y el daño sí. Este enfoque sorprende a mucha gente, porque choca con la idea tradicional de castigo. En muchos países, el sistema penal se basa en el miedo. Escapar debe tener consecuencias más graves para disuadir a cualquiera de intentarlo. Alemania, en cambio, confía en otra cosa: la responsabilidad individual y la inevitabilidad del sistema. La mayoría de presos que escapan en Alemania son capturados en poco tiempo. El país está altamente controlado, documentado y conectado. No es fácil desaparecer. Además, una persona fugada vive constantemente escondida, sin acceso legal a trabajo, vivienda o servicios básicos. La libertad se convierte en una prisión diferente. Pero hay algo aún más interesante. Esta ley no es un descuido moderno, sino una decisión consciente tras una de las épocas más oscuras de la historia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania reconstruyó su sistema legal con un enfoque radicalmente distinto. El objetivo era evitar cualquier forma de deshumanización del individuo. El Estado debía castigar, sí, pero sin negar la dignidad humana. La Constitución alemana coloca la dignidad humana como el valor supremo. Por encima de la ley, por encima del castigo, por encima del propio Estado. Bajo esta lógica, castigar a alguien por querer ser libre se consideró incompatible con ese principio. No importa quién seas o qué hayas hecho, el deseo de libertad sigue siendo humano. Esto también influye en cómo son las cárceles alemanas. A diferencia de otros países, muchas prisiones en Alemania están diseñadas para la reinserción, no para la humillación.
Los presos suelen tener habitaciones individuales, acceso a educación, trabajo y contacto con el exterior. La idea no es destruir a la persona, sino prepararla para volver a la sociedad. Por supuesto, esto no significa que Alemania sea un paraíso carcelario. Estar en prisión sigue siendo duro. La libertad está limitada, la rutina es estricta y la vida está controlada. Pero el enfoque es distinto. El preso no es visto como un enemigo del sistema, sino como alguien que debe pagar su deuda y luego reintegrarse. A lo largo de los años ha habido casos reales de fugas que sorprendieron al mundo. Presos que escaparon y vivieron meses o incluso años en libertad antes de ser capturados. Cuando finalmente regresaron a prisión, no se les añadió ni un solo día extra por haberse fugado. Esto genera titulares impactantes, pero también debates intensos dentro y fuera del país. Muchos críticos argumentan que esta ley es demasiado permisiva y que podría incentivar las fugas. Pero los datos no respaldan esa idea. Alemania no tiene más fugas que otros países. De hecho, muchas personas ni siquiera intentan escapar, porque saben que tarde o temprano serán encontradas y que la vida como fugitivo no es tan libre como parece. Además, el sistema confía en algo clave: la mayoría de las personas quieren reconstruir su vida, no vivir huyendo para siempre. La prisión es un castigo temporal. La huida es una ilusión de libertad que suele terminar mal. Este enfoque también refleja una diferencia profunda entre castigo y venganza. En Alemania, la ley no busca vengarse del delincuente. Busca justicia. Y para ellos, justicia no significa castigar cada impulso humano, sino controlar las acciones que dañan a otros. Es importante aclarar algo. Esto no significa que Alemania anime a escapar ni que las cárceles estén mal vigiladas. Al contrario. Las prisiones están altamente controladas y las fugas son investigadas a fondo. El sistema simplemente acepta que, si ocurre, no debe añadirse castigo por el simple hecho de querer huir. Este principio también se aplica a intentos de suicidio, que durante mucho tiempo tampoco fueron considerados delitos en Alemania, porque se entendían como actos humanos extremos, no como crímenes. El sistema legal alemán intenta separar el daño social del sufrimiento individual. Cuando comparas esto con otros países, el contraste es enorme. En muchos lugares, escapar de prisión puede añadir años o incluso décadas extra de condena. El mensaje es claro: el sistema debe ser temido. Alemania, en cambio, envía otro mensaje: el sistema es firme, pero no inhumano. Todo esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Debe la justicia castigar el instinto humano de libertad? ¿O debe limitarse a castigar el daño real causado a la sociedad? Alemania tomó una decisión clara hace décadas y la ha mantenido hasta hoy. Puede gustarte o no, puede parecer lógico o absurdo. Pero lo que es indiscutible es que esta ley dice mucho más sobre la filosofía del país que sobre las cárceles en sí. Alemania no ve al preso solo como un criminal, sino como una persona que algún día volverá a ser parte de la sociedad. Y al final, la pregunta no es si escapar de la cárcel debería ser delito. La verdadera pregunta es qué tipo de justicia queremos. ¿Una basada en el miedo y el castigo constante, o una basada en la responsabilidad, la dignidad y la reinserción? Si este video te ha sorprendido, deja un like y suscríbete, porque en el próximo vamos a descubrir otras leyes extrañas del mundo que parecen absurdas, hasta que entiendes la historia que hay detrás.